escuchando el podcast de los asalariados. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de los asalariados. Hoy hablaremos de algo muy importante que ha radicalizado políticamente a muchas personas hacia la izquierda, incluyendo a personas dentro del server, que son los límites del planeta y el calentamiento global, en contraste con el crecimiento económico infinito y el capitalismo como modo de producción. Al menos desde mi punto de vista y el desde muchos izquierdistas, comunistas o teóricos en general, incluso desde el lado de las ciencias, se trata de dos cuestiones irreconciliables. Entonces, para desmenuzar este tema, partiré definiendo qué es la crisis ecológica y ambiental. Hace mucho tiempo sabemos que podríamos entrar en una crisis y si bien muchos aún creen que es algo que sucedería en el futuro, en el 2030, en el 2050, la crisis a nivel planetario, ecológico y ambiental es algo que ya está aquí y es muy real hoy. Uno de sus signos más presentes o de los cuales más se ha hablado es el calentamiento global. La explicación más simple es que desde la revolución industrial los humanos vienen liberando en la atmósfera CO2 en cantidades que antes no estaban presentes y el CO2 es un gas de efecto invernadero, es decir, que retiene el calor y por ende el equilibrio atmosférico se rompe. Y aquí ya vemos el indicio de cuál es la relación con el capitalismo, pero eso es algo que desarrollaré más adelante. Continuando con el tema, actualmente la temperatura ha llegado a subir de forma global, si no me equivoco, 1 grado, y si seguimos con el ritmo que llevamos ahora, se espera que lleguemos al 1,5 grados o a los 2 grados en el 2030. Esto es algo largamente documentado y que se ve reflejado en cosas como la subida del nivel del mar, el derretimiento de los glaciares, cambios en el clima y eventos climatológicos variados, como desastres naturales, que a la vez son muy humanos, con diferentes grados de magnitud, gravedad, que antes no se veían o se veían una vez cada 100 años. Ahora son cosas que se están volviendo más comunes. Se han visto huracanes, inundaciones o incendios a larga escala. Lo que hay que comprender de la crisis a la que nos estamos enfrentando es que es mucho más compleja y sistémica que de lo que parece. Tiene efectos negativos con recursividad, como efecto dominó de forma circular. Es decir, que hay ciclos de efectos negativos y cada vez empeoran más. Por ejemplo, ok, por ejemplo, más gases de efecto invernadero significa más retención de calor y por ende más retención de calor eh, hace que agua se derrita más rápido y queden moléculas de agua o se formen nubes en la atmósfera, que también son gases de efecto invernadero. El agua en la atmósfera es un gas de efecto invernadero. Entonces aquí se ve lo recursivo y ya una cosa va empeorando otra y luego se va empeorando aún más. Finalmente, también empeora por las formas depredadoras y extractivistas de consumir recursos naturales. Y esto se puede desarrollar en el siguiente punto, que es por qué el capitalismo no puede hacer nada al respecto. La razón primordial y sencilla es que el capitalismo es la causa de esta crisis. Como ya lo dije anteriormente, la exponencial emisión de carbono comenzó con la consolidación del capitalismo en la revolución industrial y luego volvió a acelerarse en puntos de su desarrollo claves como eh, el fin de la Segunda Guerra Mundial y el fin de la Guerra Fría. A través del consumo de energías fósiles y la crisis se agudiza por distintos procesos de consumo y producción como la tala de árboles, la pesca excesiva, incluso por arrastre, la agricultura que planta monocultivos que arruinan los cielos para producir alimentos de forma más eficiente o que acidifican los suelos como cuando se planta monocultivos de pino únicamente y todo esto causa pérdida de biodiversidad.
Las cargas medioambientales de la producción y el consumo de energías fósiles, alimentos, materias primas, se reparten de forma desigual. En el capitalismo externaliza las cargas ambientales a costa del sur global y los estilos de vida imperiales son a costa del sur global. Y las clases dominantes, las élites, parecen no estar demasiado preocupados porque a pesar de estar poniendo en riesgo el planeta que ellos también viven, pueden también externalizar y evadir las consecuencias de este extractivismo por algún tiempo, porque no va a ser para siempre, que puedan evitar estas consecuencias porque son a niveles planetarios. Pero además, poniéndonos en sus zapatos, lo que está en juego es algo más inmediato e importante para ellos, que es simplemente la acumulación de capital global. Ganancias personales son mucho más concretas que la abstracta pérdida a un nivel planetario. El inminente ecoapocalipsis del cual se habla es, por ende, un acto de clase que se realiza por unos pocos en beneficio de unos pocos. Para el capitalismo, la naturaleza, el planeta y los humanos son objetos de saqueo, un medio para un fin, es el crecimiento económico y la ganancia privatizada, eh, el fin, y el proteger el medio ambiente cuesta y la destrucción de este paga. Como la producción y el uso de fuentes de energía alternativa como combustibles fósiles amenazan las ganancias de los carteles petroleros, también tienen un margen menor de ganancia. Esto no es un camino deseable para el capitalismo, por ejemplo. Por otro lado, las acciones que nosotros podemos realizar, que está bien que las hagamos a modo individual, tampoco aportan a un nivel global, porque no es un problema individual, es un problema sistémico. Y lo que hagamos o no hagamos está también mediado por el mismo sistema. Es la lógica del capital la que ve las mayores ganancias y los mayores beneficios. Finalmente, algo que quería agregar es que la globalización eh, ha hecho que se extiendan los mercados a todos lados en el planeta, donde ya no hay fronteras delimitadas para el saqueo. Y la máquina de obtención de beneficios actualmente se piensa que ha alcanzado un límite por la que la acumulación y el crecimiento se complican y eso es lo que lleva a guerras y que las guerras, puesto que las guerras siempre son por recursos y sin contar con, con que la guerra es un desastre en sí mismo para la humanidad y por el trauma y todo ello, también es un acto que en estos tiempos y con la tecnología que tenemos ahora genera costes ambientales que siguen alimentando esta maquinaria del ecoapocalipsis. Lo último que quiero leer, al menos en esta sección, es una frase de Engels, que hizo una advertencia profética. No nos halaguemos demasiado a causa de nuestra conquista humana sobre la naturaleza, porque cada una de esas conquistas se venga de nosotros. A cada paso se nos recuerda que de ninguna manera gobernamos sobre la naturaleza como un conquistador sobre un pueblo extranjero, como alguien que está fuera de la naturaleza, sino que nosotros, con carne, sangre y cerebro, pertenecemos a la naturaleza y existimos en su medio. Es muy interesante la introducción que nos empezó a comentar la compañera. Hay que recalcar algo muy interesante, de que inclusive pusieron aquí el título, una crisis ecológica y climática. ¿Por qué? Estos términos, esto de la cuestión del medio ambiente y todo eso, de hecho es un estudio bastante reciente, lleva apenas unas décadas en lo que lo asumimos ya como teorías ya más aplicadas a ingenierías, a las industrias, porque hasta hace unos siglos aún se considera algo muy teórico, algo muy delgado a cuestiones ajenas de actividad humana. Entonces siempre han surgido muchos términos ambiguos, ¿no? Que dicen, a ver, pero ¿qué es? Climática, calentamiento global, periodo glacial, ¿qué otros términos recuerdan ustedes? Sobre, ok, no. Ok, esto lo comento porque de hecho es el término más correcto referirse a crisis climática. Muchos van a decir
Efecto invernadero, sí, una de las causas que provocan estas crisis. Muchas de estas cuestiones en realidad pertenecen a las mismas causas, pero de distintas maneras. Se presentan de distintas maneras, de distintos modos y generando distintos efectos o factores muy nocivos para la supervivencia de los seres vivos que estamos sobre la superficie terrestre, así como un cambio drástico en las condiciones del planeta. A eso le decimos también crisis climática, es decir, que todo que dicen calentamiento global, efecto invernadero, que son una de las causas que genera ese calentamiento, entre otros términos, forman parte de un conjunto, porque nosotros cuando hacemos estos estudios medimos hasta 5 partes de todo el conjunto. No solo es la atmósfera, también estudiamos la hidrosfera. La atmósfera, como sabemos, pues es la parte gaseosa que corresponde a nuestro planeta, ¿no? Justamente como alguien de allá muy vulgarmente, pues de la Tierra para arriba, como nosotros, hasta llegar a los confines ya del espacio exterior. Después tenemos la hidrosfera. La hidrosfera nos referimos a todo que conlleva el ciclo del agua, a cómo el agua, tanto dulce como salada y otros tipos de líquidos, interactúan en la superficie. Después tenemos la criosfera, que corresponde a la parte del agua que se encuentra en estado sólido o en otros estados ajenos al líquido, que no están en líquido. Después tenemos la litosfera, que corresponde a la capa, es como un manto muy flexible que está sobre bajo la tierra y también eso influye, por ejemplo, en los temblores, que es donde inclusive genera la actividad volcánica que conocemos, que también contribuye a estos cambios. Más para agregar, gracias. Claro, sí es un importante tema porque vemos que esta crisis está afectando a todos por igual, países capitalistas, socialistas, a todos. Y vemos que las respuestas a estos sucesos es muy diferente. Con esto le vamos a traer primero las respuestas de China y la RPDC a sus inundaciones respectivamente. Para la de China, la inundación que fue en Guizhou, tengo las cifras. Básicamente fue en el condado de Rongyang, Guizhou. Las precipitaciones fueron de más de 600 milímetros en 3 días, pico de 24 horas de 255.9 milímetros. El nivel de inundación, más de 11.000 metros cúbicos por segundo de caudal, nivel de inundación de 50 a 70 años. Los evacuados fueron más de 91.000 personas en 2 fases y hubo solo 6 muertos. El personal, que fueron, la cifra creo que estaba por encima de 100.000 personas, pero básicamente se puede resumir en miles de tropas del ejército de liberación, la policía armada, bomberos y milicia. Y los equipos de rescate fueron desde botes, drones, excavadoras, médicos, cocinas móviles. Y el financiamiento de socorro fue 100 millones de yuanes, aproximadamente 3.8 millones de dólares del gobierno central. Y pues en esto se fue en refugios de emergencia, saneamiento, reparación de energía, suministros de alimentos desplegados en 72 horas. Y todo esto se hizo lo más rápido posible porque la respuesta de China es muy rápida. Entonces, tenemos la respuesta de China, ahora vamos a la respuesta de la RPDC. En la respuesta de la RPDC, igual, inundaciones que hasta hay fotos donde se ve literal las ciudades empapadas, llenas de agua, las casas completamente debajo del agua. Y la respuesta fue inmediata y colectiva. Lo que vemos que Kim Jong-un lo que hizo fue evacuar a las personas del pueblo donde se inundó y las trajo a un hotel en Pyongyang y el hotel fue todo pagado. Y encima de eso los niños de las familias los metieron a las escuelas de Pyongyang para que ellos pudieran continuar estudiando. Entonces se movilizó el país desde miles de personas igual para no solo salvar las vidas también que quedaban, sino también para reconstruir el país, reconstruir esa zona. Y después ahorita de este año tenemos fotos del lugar ahora reconstruido y son ciudades completamente nuevas, con todas sus facilidades. Entonces, ya teniendo esto en cuenta, vamos ahora a la respuesta de Estados Unidos. En Estados Unidos, la ubicación de la inundación fue en condado
de Kerr, centro de Texas. Las precipitaciones fueron hasta 460 milímetros en 48 horas. El nivel de inundación, inundaciones repentinas catastróficas en ríos y zonas urbanas. Evacuados varios miles sin informes centrales. Muertos más de 100 confirmados, con más desaparecidos. Personal aproximadamente 2.200 desplegados por el Estado. Ayuda federal, FEMA se activó después de 3 días, solo en algunos condados. El financiamiento, la declaración de desastres otorgó subvenciones y préstamos limitados, no ayuda militar ni logística directa. No se escucharon sirenas de inundación en el condado de Kerr y muchos residentes no recibieron advertencias. Y nosotros en México enviamos también ayudas a ellos. Básicamente, voluntarios de rescate mientras los agentes de ICE seguían arrestando a migrantes en otros lugares. Entonces, aquí vemos dos narrativas, ¿no? Dos mismos sucesos, dos diferentes acciones. En Estados Unidos se le abandonó a la gente y los sistemas también sufrieron varios recortes gracias al sistema de Doge que puso Musk y puso Trump. Y en esos recortes hubo de todo, desde recortes al sistema de atención temprana, al voluntariado, a los bomberos, al equipamiento de los bomberos también. Y vemos muchas deficiencias debido a los recortes. En el caso de China no hubo esas deficiencias. De hecho, además de voluntarios, hubo de todo de equipos para poder ayudar a la gente que estuvo en ese tipo de crisis. Entonces, con esto pasamos primero a entendernos, ¿no? ¿Por qué estructuralmente se ven diferentes estos tipos de gobiernos? Y vemos que lo principal que hay que entender es que China y la RPDC están desarrolladas bajo el socialismo. Y el socialismo, su principal objetivo es la gente. En Estados Unidos es todo lo contrario. El principal objetivo es el dinero, es el capital. Entonces, por eso vemos justificado muchos recortes que en realidad no tienen sentido alguno. Recortes que no ayudan a salvar vidas, sino que empeoran las cosas. Entonces, al estructurar la sociedad bajo diferentes sistemas, vemos diferentes resultados. Interesante lo que comenta el compañero. Sí, como vemos, los tipos de reacciones son muy distintos variando el modo de producción en que se encuentra dicha sociedad. En los estados socialistas o presocialistas, mejor dicho, porque aplican los demás modos de producción, feudal, esclavista, capitalista, obviamente, en sus facetas. En el modo de producción socialista siempre se ve el factor colectivo, por lo tanto siempre tiene que operar todo en beneficio de la sociedad. Por eso vimos ese tipo de respuestas. En el caso concreto de China, las inundaciones, pero también han sufrido últimamente de terremotos, históricamente han sufrido de plagas, especialmente en los cultivos. Esto sucedió mucho con la China Mao Zedong. En el caso de la República Democrática eh, de Corea, lo que notamos más que nada es en relación a las crisis que tienen que ver con los efectos de mareas. En este caso, quieren siendo los famosos tifones, como les dicen allá, las tormentas, los huracanes que vienen por el Pacífico y problemas en las cosechas. Eso se deriva en este tipo de problemas, pero como estos estados se rigen bajo esquemas de base socialista colectiva, básicamente no opera la ley fundamental que es el sálvese quien pueda, sino que colectivamente la sociedad hace un cerco y trata de mitigar esos daños. Más adelante podemos profundizar por esto porque es más interesante. Así es. Entonces vemos también muchas reacciones dentro de la sociedad. En Estados Unidos, muchos no podían apoyar y los que querían apoyar también no les era permitido. Por ejemplo, recuerdo haber visto una noticia donde decían que muchos de México se pasaron a Texas para ir a ayudar, para ir a apoyar como voluntariados, pero ICE no les permitía, ni siquiera el gobierno de Estados Unidos permitía ese voluntariado, a pesar que era algo urgente, los declaraban como ilegales y no les dejaban ir a trabajar.
Entonces vemos que muchas secciones de la sociedad tampoco no reaccionaron. Por ejemplo, ¿dónde estaban los Proud Boys, los patriotas de derecha? ¿Dónde estaban ellos? Pues en ninguna parte. Entonces vemos que hay muchos tipos de sociedades aquí que están interactuando, pero al final el gobierno no reacciona como debería a ese tipo de situaciones. Y estas personas tampoco no hacen una energía o un movimiento entre ellos para poder organizarse y salvar a estas personas que necesitaban ayuda urgente. Entonces cada día que pasaba, las personas morían y aumentaba el número de muertos en esa sección. Entonces aquí vemos lo que yo puedo clasificar un fracaso en la reacción. Un fracaso rotundo que se pudo haber evitado. Entonces estructuralmente yo puedo terminar con esto, ¿no? Tenemos varios modelos de sociedad. Esta de Estados Unidos, capitalista. Y tenemos el otro modelo que es el chino y el de la RPDC, el de Corea del Norte. En un modelo hacen excusas, solo salvan apariencias. Sus políticos están en campos de golf o en vacaciones mientras su población sufre. Y el otro modelo salva vidas. Van a las zonas donde están afectados, hablan con las víctimas y están ahí presentes, conectan con la gente y trabajan con la gente. Dos modelos completamente distintos y orientados a diferentes tipos de objetivos. Y aquí les dejo a la audiencia, ¿cuál es el modelo que buscan? ¿Cuál es el modelo que ven en sus países? Cuando se inunda, ¿ven este tipo de reacciones como la de Estados Unidos o ven las reacciones como China? De hecho, eso me recuerda a lo que pasó en España con el Dana, creo que fue el año pasado. Igual, miles, fueron cientos de muertos. Y la sociedad en sí reaccionó para poder salvarlo, pero fue muy tarde. Entonces vemos muchas mitades de sociedades donde sí hay un impulso, pero lo que principalmente lo detiene es el modelo económico. Así que sí, es hora también de estudiar nuestros sistemas. ¿Está funcionando? ¿Realmente protege a la gente cuando más los necesita? ¿Realmente está presente cuando hay una crisis? ¿O solo hace excusas? ¿O solo salva apariencias? Gracias, pues como vemos inclusive en el caso chino y Norcorea, no solo en temas que tengan que ver como por ejemplo en este caso que dijimos la crisis climática que se puede profundizar, sino en cualquier tipo de desastre natural o desastre provocado por el ser humano. El socialismo siempre va a promover la colectividad y el beneficio de las grandes mayorías a diferencia de otros modos de producción anteriores. En un sistema de mercados como el capitalismo, las instituciones solo existen en función de generar riqueza y acumular capital. Las instituciones que no están orientadas al lucro, como las instituciones orientadas al público, bibliotecas, comedores o los servicios de respuesta a emergencias, siempre correrán peligro. Incluso cuestiones como la investigación médica y científica tienen que tener un fin de lucro para justificarse, a través de las patentes, la venta de papers o la industria farmacéutica en sí. Y es precisamente en estas aristas donde vemos la superioridad del modelo socialista en la práctica, en la efectividad de las instituciones que no tienen un fin de lucro, pero que son finalmente las instituciones más fundamentales para la sociedad. La alimentación, la vivienda pública, la educación, el desarrollo científico y también, como revisamos en el capítulo del día de hoy, la respuesta frente a las catástrofes. Los desastres naturales ponen a prueba la infraestructura, sin duda, pero más que eso, ponen a prueba la gobernanza, los valores y la verdad. La crisis climática nos revela que nuestra sociedad nunca estuvo organizada a la ciencia ni para las personas, sino que estuvo organizada para el capital y el capitalista, por el dinero, por el lucro. Si por fin cambiamos cuál es el incentivo de esta sociedad y la organización hacia qué intereses, podremos ver diferentes respuestas, respuestas que nunca nos habíamos imaginado, donde la gente esté satisfecha con la respuesta de sus gobiernos, donde la gente sienta
que no hay abandono, que están apoyados por toda la sociedad, una sociedad justa y digna. Y eso es lo que aspiramos todos. Este podcast fue realizado en el server de Discord de los asalariados. Es un server donde discutimos cosas de política, principalmente con orientación socialista, pero con mucho respeto y esfuerzos intelectuales honestos. Así que dejen un comentario en la cajita de los comentarios si es que quieren unirse y alguien les va a contactar. Gracias.